Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están el día de hoy, mis queridos seguidores? Espero que rebosantes de energía, porque yo estoy que no me quepo en mí de la emoción. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que ha sido el chisme más jugoso en el mundo del entretenimiento turco, un tema que, ay, no me hagan esperar más. Hoy vamos a desmenuzar todos los detalles, rumores, esperanzas y deseos sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y lo que es aún más emocionante en la posibilidad latente de una segunda oportunidad. ¿Recuerdan la serie? ¡Ah, qué tiempos aquellos! ¡Qué vibras! ¡Uf! ¡Qué química, qué magia, qué conexión tenían Hande y Kerem! ¿Cómo olvidar a Eda y Serkan, sus risas, sus peleas llenas de tensión, sus miradas furtivas, esos momentos de complicidad que nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero? Fue un flechazo instantáneo para todos. La serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, nos regaló no solo una historia de amor, sino también una pareja de actores que con el tiempo, nos demostraron que la química traspasaba la pantalla. Y bueno, como muchos de ustedes saben, la vida a veces imita al arte de manera sorprendente y Hande y Kerem, los talentosos actores detrás de estos entrañables personajes, también iniciaron una relación en la vida real. Todos éramos felices, vivíamos ilusionados con el cuento de hadas que se estaba gestando, creíamos en el amor verdadero, en esas historias que nos hacen soñar y creer que todo es posible, y de repente, ¡boom! El golpe, la noticia, habían terminado. El mundo de la farándula turca se paralizó literalmente. Las redes sociales explotaron, los foros de fans ardían en llamas, los medios de comunicación se lanzaron en una frenética búsqueda de información. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado tan abruptamente esa relación que parecía tan sólida y prometedora? Las especulaciones fueron incontables, un torbellino de teorías y rumores que alimentaron la curiosidad y la incertidumbre de los fans. Rumores de infidelidades, de incompatibilidad de horarios debido a las exigentes agendas de ambos, de diferencias irreconciliables, de falta de entendimiento, de todo. Lo cierto es que para muchos, la esperanza de volver a verlos juntos en la vida real, de que ese amor que veíamos en la pantalla continuara fuera de ella, se desvaneció como humo al viento. El desencanto se apoderó de muchos corazones, la tristeza invadió el ambiente, y la idea de una reconciliación parecía cada vez más remota. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde y hoy, en este vídeo, vamos a analizar todas las pistas, los rumores, los comentarios, las acciones, las miradas, todo lo que se ha dicho y hecho que sugiere que tal vez, solo tal vez, podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. Prepárense porque el chisme está servido. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el fascinante mundo del chisme, y créanme, hay mucho chisme que desentrañar. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Dale al botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí en este rinconcito virtual, hablamos de telenovelas turcas, analizamos el mundo de la farándula turca, nos sumergimos en los dramas, los romances, los secretos de las celebridades y comentamos todo lo que pasa en el apasionante mundo del entretenimiento. Así que si eres fanático de las series turcas, de las historias de amor, de los chismes y las especulaciones, este es tu lugar. Suscríbete y únete a esta comunidad de amantes de las series turcas. No te arrepentirás. Te prometo que te vas a divertir. Ahora sí, arranquemos con el tema del día. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis y especulaciones. Vamos a desentrañar el misterio de Hande y Kerem. Primero, como siempre, para poner las cosas en contexto y refrescar la memoria, vamos a repasar un poco lo que ya sabemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Su relación comenzó en el set de Love is in the Air, durante la grabación de la serie que los catapultó a la fama internacional. La química que se veía en la pantalla, el entendimiento, la complicidad, la conexión que compartían Eda y Serkan, se trasladó a la vida real, y rápidamente se convirtió en una de las relaciones sentimentales más comentadas y seguidas por los fans. Todos querían saber más de ellos, saber cómo era su día a día, cómo se sentían, qué planes tenían. Durante su noviazgo compartieron fotos juntos, asistieron a eventos públicos, festivales de cine, fiestas de gala, alfombras rojas y se mostraban muy
Y enamorados. Era como un cuento de hadas que cobraba vida. Cada vez que aparecían juntos, las redes sociales se inundaban de comentarios de admiración, de felicitaciones y de deseos de felicidad. Parecía que nada podría romper esa idílica historia de amor. Pero como les decía, la felicidad, lamentablemente, duró poco. En 2022, la noticia de su ruptura sacudió a todos. Fue un mazazo para los fans, un baldazo de agua fría para quienes creían en el amor incondicional. Aunque no se hicieron declaraciones oficiales sobre las razones de la separación, ninguno de los dos dio explicaciones concretas. Los medios turcos, siempre ávidos de información y de primicias, comenzaron a especular sobre los motivos. Algunos señalaban diferencias personales que con el tiempo se habían vuelto insalvables. Otros hablaban de las apretadas agendas de ambos, de la falta de tiempo para verse y de la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que los compromisos profesionales de cada uno los obligaban a viajar constantemente. También se mencionó la presión mediática y el escrutinio constante al que estaban sometidos, lo que supuestamente habría afectado la dinámica de la pareja. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, incursionando en nuevos proyectos, buscando nuevos horizontes. Hande continuó su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Kerem también se mantuvo activo participando en producciones cinematográficas, series y campañas publicitarias, consolidando su posición como uno de los actores más reconocidos y queridos de Turquía. Aunque en un principio parecía que cada uno había rehecho su vida, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en el futuro, con el tiempo, comenzaron a surgir rumores que poco a poco nos dieron esperanzas. Pequeños detalles, gestos sutiles, pistas en las redes sociales, que alimentaron la ilusión de los fans. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. Empecemos con lo más reciente, las redes sociales. Las redes sociales. Ese pozo sin fondo de información, de especulaciones, de filtraciones, de conexiones, de rumores y a veces de verdad. Tanto Hande como Kerem son muy activos en Instagram, la plataforma preferida por los famosos para mantener contacto con sus seguidores. Aunque al principio, después de la ruptura, trataron de mantener cierta distancia digital, evitando interactuar públicamente y mostrando una aparente indiferencia, en los últimos meses, los fans han notado algunas señales que dan mucho de qué hablar. Han estado muy atentos como detectives persiguiendo una pista, analizando cada movimiento, cada publicación, cada me gusta. Por ejemplo, en varias ocasiones han publicado fotos y vídeos desde lugares similares, incluso con la misma estética, con la misma luz, con la misma atmósfera. Puede ser una simple casualidad, claro, una coincidencia del destino, pero ¿casualidad? No sé. Demasiadas coincidencias. Han publicado fotos de paisajes, de restaurantes, de cafeterías, de bares, de rincones con encanto que, según los fans más avezados, podrían ser los mismos, o al menos muy cercanos geográficamente. Los fans han estado comparando fotos, analizando cada detalle, buscando pruebas, rastreando cada pista, y las conclusiones que han sacado son sorprendentes. Algunos aseguran que han estado en los mismos lugares al mismo tiempo, otros creen que han estado en la misma ciudad en la misma fecha. La investigación continúa. Otro detalle que ha despertado la curiosidad y la emoción de los seguidores es la interacción, aunque sutil, en las redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, ya eso de por sí es un tema de debate. La norma entre las exparejas es evitarse en las redes sociales, no interactuar, no dar señales de vida, pero a veces dejan me gusta en las publicaciones del otro y eso es un detalle que no pasa desapercibido. Un me gusta en una foto, en un vídeo, en una historia, puede significar mucho más de lo que aparenta, puede ser una señal de interés, una forma de mantener el contacto, un guiño al pasado. Un me gusta que vale más que 1000 palabras. Y claro, los fans enloquecen, se emocionan, se ilusionan y comienzan a analizar cada me gusta, cada comentario, cada silencio, cada gesto, hasta el infinito y más allá. Analizan cada publicación, cada mensaje, cada reacción, buscando pistas, descifrando códigos, tratando de averiguar qué hay detrás de esos gestos enigmáticos. Y no solo eso. Fuentes cercanas a ambos, sí, esas fuentes que siempre tienen información de primera mano, esos informantes que siempre saben lo que está pasando. Han comentado en secreto que a pesar de la ruptura mantienen contacto. Que aunque no se ven públicamente no se dejan fotografiar juntos, si se hablan por teléfono, se escriben mensajes, se envían correos electrónicos, y se preocupan el uno por el otro.
Han comentado que la relación, aunque no sea oficial, es cordial, amistosa y que existe una conexión especial que no se ha roto por completo. Rumores, rumores, rumores. Pero, ¿qué tan fiables son esas fuentes? ¿Qué tan confiable es esa información privilegiada? Esa es la pregunta del millón. Eso es lo que estamos tratando de averiguar, desentrañar y analizar en este vídeo. Además de las redes sociales y los rumores que circulan, que corren como la pólvora, hay otro factor importante que debemos tener en cuenta: sus declaraciones en entrevistas. Aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre una posible reconciliación, ni ha confirmado ni desmentido nada, sí han hecho comentarios, en diferentes ocasiones, que digamos son ambiguos y dejan la puerta abierta a la especulación. Palabras que pueden interpretarse de mil maneras. En una entrevista reciente le preguntaron a Ande sobre su visión del amor, sobre las relaciones sentimentales, sobre las segundas oportunidades. Su respuesta fue bastante enigmática y reveladora al mismo tiempo. Dijo algo así como: el amor es algo que siempre merece la pena, es una fuerza que nos impulsa a vivir, a crecer, a ser mejores personas, y las segundas oportunidades a veces son necesarias, son una vía para aprender, para madurar, para corregir errores y para volver a ser felices. ¡Guau! Una frase que deja mucho espacio para la interpretación. Una frase que sugiere que para ella, las segundas oportunidades son válidas, son posibles, y que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena. Por su parte, Kerem, en otra entrevista, también habló sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el perdón, sobre la importancia de aprender de los errores y de no guardar rencor. Aunque no mencionó a Ande directamente, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una reflexión sobre su pasada relación, sobre los errores que pudieron haber cometido, sobre la necesidad de perdonarse a sí mismo y a los demás, sobre la importancia de dejar atrás el pasado y de mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. ¿Qué significa todo esto? Están jugando al despiste. ¿Están tratando de mantener la intriga para generar más interés en sus proyectos? ¿Están jugando con los sentimientos de los fans para mantenerlos enganchados? ¿O realmente hay una posibilidad, aunque remota, de que retomen su relación, de que vuelvan a estar juntos? Es difícil saberlo con certeza. Pero aquí viene lo más interesante, lo que ha encendido la mecha de la esperanza en los corazones de los fans. Algunos medios de comunicación turcos, siempre al acecho, siempre atentos a los detalles, han publicado fotografías de Ande y Kerem juntos en situaciones comprometedoras. Ojo, no malinterpreten. No son fotos que confirmen una relación, no son fotos que demuestren que están juntos de nuevo, pero sí son fotos que sugieren una cercanía, una complicidad, una intimidad que, después de una ruptura, resulta sorprendente y que alimenta la especulación. Fotos que alimentan el morbo y la curiosidad. En una de esas fotos, se les ve cenando en un restaurante muy sonrientes y hablando animadamente. Parece que están disfrutando de una agradable velada, que están pasando un buen rato, que la química entre ellos sigue intacta. En otra se les ve caminando por la calle, caminando muy juntos, casi tomados de la mano. No hay pruebas de que estén juntos de nuevo, no hay besos, no hay abrazos, pero las imágenes sugieren una cercanía, una amistad, un reencuentro. Estas imágenes han avivado aún más las esperanzas de los fans, que han reaccionado con entusiasmo y euforia. Y no nos olvidemos de los amigos en común. ¿Saben qué? La mayoría de sus amigos, sí, esos amigos que siempre saben todo, que son confidentes y cómplices, que están en el centro de todo. Siguen siendo amigos entre ellos. Y algunos incluso han sido fotografiados saliendo con los dos, por separado, pero en las mismas fechas y en los mismos lugares. Un complot, dirán algunos. Una estrategia para despistar, dirán otros. O simplemente amigos que, a pesar de la ruptura, mantienen una amistad y siguen quedando con ambos. O tal vez están ayudando a que la reconciliación sea una realidad. El tiempo dirá. Pero, ¿qué hay de la opinión pública? ¿Qué piensan los fans? ¿Qué desean los seguidores de Ande y Kerem? La respuesta es clara, contundente e innegable: están ansiosos por verlos juntos de nuevo. En las redes sociales, los comentarios son constantes, un torrente de mensajes de apoyo y cariño: queremos a Ande y Kerem juntos, hagan las paces, vuelvan, por favor. La gente los ama, los admira, los extraña como pareja. Quieren que vuelvan a ser felices, que recuperen el amor que los unió, que nos regalen una nueva historia, un nuevo cuento de hadas.
Y esto es algo que las celebridades, por más que quieran mantener su vida privada, por más que intenten proteger su intimidad, no pueden ignorar. La presión de los fans, el interés de los medios, la nostalgia, la presión social, todo ahí en F. Fluye. Y a veces el amor, la nostalgia, la admiración, la presión social y el cariño del público pueden más que cualquier otra cosa. Pero ojo, no todo es color de rosa, no todo es alegría y felicidad. También hay detractores, gente que no cree en las segundas oportunidades, que prefiere que cada uno siga su camino, que no les gusta la idea de que vuelvan a estar juntos, que consideran que es mejor que cada uno rehaga su vida por separado. De todo hay en la viña del Señor. Hay quienes creen que las segundas oportunidades son una pérdida de tiempo, que el pasado debe quedar atrás, y que es mejor enfocarse en el futuro sin mirar atrás. Analizando todo esto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos dilucidar de este apasionante misterio? Es complicado, la verdad. No hay pruebas concretas que confirmen una reconciliación definitiva. No hay una declaración oficial, no hay fotos que demuestren una relación. Pero, tampoco podemos descartarla por completo. Las pistas están ahí, las señales son claras, los rumores son persistentes, las redes sociales, los rumores, las declaraciones, las fotos, y sobre todo, la innegable química que sigue existiendo entre ellos, esa chispa que no se ha apagado. Es posible que estén dándose una segunda oportunidad, en secreto, lejos de los focos, intentando reconstruir su relación, sin presiones, sin interferencias, sin el escrutinio público. Es posible que estén intentando recuperar la confianza, sanar heridas, y volver a enamorarse. O es posible que simplemente sean amigos, que se lleven bien, que mantengan una relación cordial y amistosa. ¿Quién sabe? Lo que sí podemos decir es que la historia de Anne Derzel y Kerem Bürsin sigue dando mucho de qué hablar. Y mientras tanto los fans con el corazón en un puño, seguimos soñando, seguimos especulando, seguimos analizando cada detalle, con la esperanza de verlos juntos de nuevo, de verlos felices, de verlos enamorados, de que nos regalen una nueva historia de amor. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem tienen una segunda oportunidad? ¿Ven señales de reconciliación? ¿Creen que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Qué piensan de todo esto? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos todos. Quiero saber qué opinan, qué piensan, cuáles son sus expectativas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores, las pistas, las posibilidades y las esperanzas de una posible segunda oportunidad para Anne Derzel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las redes sociales, las declaraciones, las fotos, los rumores y la opinión pública. Hemos desmenuzado el misterio, hemos buscado respuestas, hemos analizado cada detalle. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de esta aventura, de este viaje por el mundo del chisme turco. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, ese me gusta que tanto me ayuda. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me haría muy feliz. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de las series turcas, con todos los que aman las historias de amor, con todos los que creen en las segundas oportunidades. Ayúdenme a crecer esta comunidad, a hacerla más grande, a compartir el amor por las series turcas. Y por favor, dejen sus comentarios, quiero saber qué piensan, qué opinan, cuáles son sus expectativas. Me encanta leerlos. Me encanta interactuar con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y hasta la próxima. Chao, chao.